Buenos días. Hoy estamos a 25 de febrero del 2003 y quería hacer unos comentarios con respecto a los cambios que se están viendo ahora en Cuba. Que aparentemente son pequeños, pero nada de pequeño. En 5 años, en el 2018, Raúl deja su mandato en el Comité Central. Posible sucesor Díaz-Canel, Miguel Díaz-Canel. No quiere encender bien esto. Sin Raúl, Washington eliminaría el embargo. Bueno, según la ley Helms-Burton, difícilmente eso pueda ocurrir. Aunque la ley lo primero que plantea es que ni Raúl ni Fidel Castro en el poder. De eso estamos claros. Lo que sí estamos bien claros de que se vislumbran cambios en la economía de Cuba. Se vislumbran cambios en la política de Cuba. Cambios que ya vienen ocurriendo hace rato. Y que se acentuaron con el mandato de Raúl. Siempre todos supimos que hasta cierto punto era diferente a Fidel. Aunque Cuba se rige por los lineamientos del Partido Comunista. Eso no podemos olvidar. Pero yo siempre, me gustan mucho los libros, yo siempre estoy al tanto de mucha literatura. Me gusta la literatura de economía, aunque lo hago recreativamente. Aquí en un libro de planificación de empresa de John Argent, que fue hecho este libro en Barcelona, y me imagino que hace muchos años ya, pero que ningún libro de economía pierde su vigencia, y las teorías de la economía pierden su vigencia. Puede ser que seamos creativos, pero nada de perderse ninguna de las leyes de la economía. No veo bien cuándo fue editado, debe haber sido por los años, mira, los años 70, la primera edición en lengua castellana. Aquí por la página 291, cómo lanzar un nuevo proyecto. Y de eso es lo que se trata en Cuba. En Cuba lo que se ha lanzado es un nuevo proyecto para la economía y la política, por supuesto, aunque la política está regida, vuelvo y repito, por lineamientos del Partido Comunista. Que tendrá ciertas aperturas más o menos, y como bien dice Raúl Castro, se harán algunos arreglos en la Constitución sin dañar la parte esencial de ella, que responde a los intereses, por supuesto, de la ideología marxista, leninista, que es conocido como comunismo científico. Dice, ¿cómo lanzar un nuevo proyecto? Y aquí en la página 291 dice, una técnica
Método limpio, o sea, método del camino crítico, y eso es lo que está sucediendo. Una técnica para planificar proyectos complejos, y el método implica descomponer el proyecto en un conjunto de tareas individuales. Fíjense bien. Ordenar estas tareas en una red lógica de acuerdo con la secuencia en que debe ser realizada. O sea, va a ser una secuencia paulatina, los cambios paulatinos. Estimar la duración de cada tarea, o sea, ya tienen un estimado de cada tarea, cuándo va a ocurrir cada cosa. Y examinar la red con el fin de hallar las tareas que determinen el tiempo necesario para finalizar el proyecto. O sea, finalizar el proyecto, ese es en realidad el camino crítico. Estas son las que realmente interesan y a las que dirige el proyecto y que debe dedicar mayormente su atención. Usos que incluyen planificación de proyectos de construcción, marketing de un nuevo producto y planificación de la producción de procesos discontinuos. O sea, esto es aplicado a los negocios, pero observen que es aplicado a la empresa. Están manejando la política de Cuba como una gran empresa. O sea, están enfocados en la economía. PERT, una variante del método de camino crítico. A lo que va a durar cada tarea se le concede un tiempo optimista y uno pesimista, o sea, los pros y contras, así como un tiempo esperado. Se utilizan métodos estadísticos para hallar el tiempo de terminación más probable para el proyecto. PERT costing. Se determinan también los costes de cada tarea de forma que pueda calcularse el coste de modificar la fecha de terminación dada. O sea, tienen un comienzo, pero tienen una fecha. Está bien planificado, tienen una fecha de terminación. Ahí está la fecha. 5 años, 1918. Quieren terminar para comenzar lo que ya ellos prevén. Red de ramificaciones. Una red de ramificaciones. A veces existirán muchas maneras de llevar a cabo un proyecto, pero hasta que se llegue a un cierto punto no se puede decidir en qué forma debe realizarse. En estos casos pueden usarse las redes ramificadas, o sea, a medida que avanzan van creando la red. O sea, es como el método aquel cibernético que usaron en la NASA para no recuerdo cómo se llama el equipo que iba por Marte. Y a medida que avanzaba él iba creando un camino, y a medida que iba proyectando la imagen iba creando caminos. Oh, recuerdo aquella canción de Se hace camino la andar. La asignación de recursos. Los recursos obtenibles, hombres, máquinas, dinero, etcétera, etcétera, se asignan a las distintas tareas del proyecto de forma que se minimice el tiempo y los recursos necesarios para llevarla a cabo. Rápido, poco tiempo y pocos recursos. Y se logra, tiene resultado. Y el uso de un computador, por supuesto. El precio de todo esto es que el computador ha sido simplemente el simulador de lo que ya se sabe que va a suceder. Cuando hablamos de simulador, hablamos de que se le pone el proyecto en un computador y se tira contratiempo y da determinados resultados o variables que son estadísticas. Entonces dice, es preciso usar un computador en todos los tipos de métodos del camino crítico cuando hay más de unas 100 tareas distintas en cualquier proyecto. Resulta esencial usar ese computador a la asignación de los recursos. Quiero terminar con esto. Recuerden, el camino crítico es lo que están utilizando en este momento en la política. Ese es mi criterio. Pero ay, se me cayó el libro, disculpen. En este otro libro, que está muy interesante, que es sobre la teoría de la economía, que fue escrito por las ciencias sociales, Oscar Leblanc Dassey, por la editorial Aguilar, que este también es más o menos sobre 1970, la segunda edición. A mí me gustó mucho la famosa inversión Robinson Crusoe, que es muy larga, yo no se la puedo explicar, pero
pueden ir a la página 309, o en otro momento yo lo explico, sobre cómo en una isla desierta llega Robinson Crusoe y él tiene que decidir entre si le es negocio hacer una red para pescar o dejar de alimentarse por un día, hacer la red y después ir incrementando a ciertos niveles su pesquería, que por cierto le va a dar esa pesquería un dividendo determinado con ciertas alternativas, pero que al final él va a poder llegar a sus resultados previamente pensados. Él tiene que decidir entre si hacer la red o comer ese día. Por supuesto, si es la teoría de Robinson Crusoe, él va a hacer la red. Y entonces aquí hay una cosa que dice: Crusoe decidirá hacer o no hacer la red basándose en lo que los economistas conocen y llaman la tasa de preferencia temporal. ¿Entiendes? Y entonces hay otra parte que me llamó mucho la atención, que dice: tal vez el hecho más importante acerca de la decisión de invertir de Crusoe o de cualquier otro es que mientras que el coste de un bien de capital es probable que sea conocido, dado que este se realiza en el presente, los rendimientos que se esperan de él son rendimientos esperados. Están basados en especulaciones más bien que en una estimación exacta, pero son esperados. Es la idea que tengo yo. Esto ocurre porque los rendimientos esperados de cualquier activo dependen de expectativas de lo que el futuro nos tiene reservado. ¿Entiendes? O sea, se van a basar en el futuro, pero ellos más o menos tienen una idea bastante acertada de lo que va a suceder. Entonces, ya para finalizar, que no les quiero cansar, dice, puede, por tanto, compararse los rendimientos futuros de un bien con el coste de dicho bien, sea descubriendo que el interés proporcionará, o sea, alternativamente decidiendo en qué cantidad sus rendimientos, que son rendimientos futuros, tienen que ser descontados, con el fin de darle un valor global que pueda compararse con el coste presente del bien. Uno de los problemas cruciales de la teoría del capital es cómo capitalizar los rendimientos de un bien de tal forma que el valor capitalizado pueda ser comparado con su coste, que es en sí mismo una determinada suma de capital. En la medida que logren su objetivo, van a poder eliminar el coste mínimo de los peces que tuvieron que invertir para comenzar. O sea, camino crítico es lo que se está usando ahora en esa política económica, más económica que política. Camino crítico, estilo Robinson Crusoe en la isla solitaria. ¿Qué ustedes creen de esta idea quizás descabellada mía sobre ese análisis que estoy haciendo? Especulaciones, me gusta especular, pero recuerden, todo va encaminado hacia esto que salió de Juan O. Tamayo, escrito en el Miami Herald hoy. Disculpen que la vida hizo que era 26 de febrero del 2013. Mira, dije 25 al empezar. Tengo el reloj atrasado. Sin Raúl, Washington eliminará el embargo. La ley Helms-Burton exige una lista de requisitos, cuyos requisitos con el tiempo se van y se están cumpliendo. Un saludo a mis amigos desde el hiperespacio 3210. Me interesan las cosas de Cuba porque soy residente, hasta ahora no me he hecho ciudadano, quizás mañana, y estoy interesado. Me interesa Cuba. Cuba es, para mí, no solo mi patria, es un lugar interesante donde una política interesante y una economía interesante se está desarrollando.
quizá la nueva generación haya hecho sus planteamientos y hayan sido escuchados. Quizás en mi momento no tuve esa gran oportunidad, fui disidente, no me arrepiento de ello. No estoy en contra de Cuba como mi patria y mi país. Todo lo que le sea beneficioso, bienvenido sea. Esa es la idea que tengo. Yo creo que la mejor manera de decir es hacer. Y nada es eterno, ni el poder, ni los poderosos, ni los dictadores, ni la dictadura de ideas. ¿Estamos cambiando? Sí. ¿Están habiendo cambios? Sí. Y desde mi punto de vista no beligerante, yo les digo que gracias a Dios los cambios que se van a producir en Cuba no necesariamente impliquen hechos de sangre. Nosotros somos seres civilizados, podemos llegar a conversar y entender. Y que quien tenga manchadas las manos de sangre, que pague. Yo siempre he sido de un ideario gandhista. Me gusta la ley de la ahimsa o la no violencia y la cívica. Así que un saludo especial desde mi corazón. Yo siempre le llamo a mis comentarios el hiperespacio 3210. Y si es para bien, que así sea. 10-4.